Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar un nuevo punto del programa y es hasta este tema que vamos a evaluar para el primer examen parcial. El tema se denomina relación jurídico-tributaria. Sin embargo, en la práctica, en la doctrina, ustedes van a encontrar que cada tratadista, cada autor le da un nombre diferente. Por ejemplo, el tratadista Giuliani von Rusch en su obra se refiere a la obligación tributaria. Carretero Pérez, mexicano, dice deuda tributaria. Héctor Villegas, relación jurídico-tributaria sustancial. El Código Tributario Guatemalteco, obligación tributaria. Sergio de la Garza le da el nombre de relación jurídico-tributaria, que es el nombre con que nosotros lo tenemos identificado en nuestro programa. Sin embargo, cada vez que alguien lea un libro de derecho tributario, quiera informarse más sobre este tema, pues cualquiera de estos nombres se está refiriendo exactamente a lo mismo. Ya vamos a ver cómo o por qué nuestro Código Tributario en el artículo 14 no le denomina relación jurídico-tributaria, sino obligación tributaria. ¿Se recuerdan ustedes que el semestre anterior, cuando yo les explicaba la diferencia de los impuestos directos e indirectos, pues les decía, participan dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y les decía, para que se dé una relación entre estos dos sujetos, pues debe existir una ley impositiva, basado en el principio de legalidad. Y toda ley impositiva pues contempla sus hechos generadores. Entonces, ¿en qué momento surge la relación? ¿En qué momento surge el vínculo? Pues se da esa relación cuando el sujeto pasivo cumple con uno de los hechos generadores contenidos en la ley impositiva. En ese momento surge la relación jurídico-tributaria. Y cuando la ley señaló que el sujeto pasivo es también el obligado al pago del impuesto y que resulta que no puede dañar a nadie más en su economía, decíamos, este es un impuesto directo, no participan terceras personas, solo el que la ley señala como obligado al pago. Pero una situación diferente se daba, les explicaba yo, cuando está el sujeto activo y el sujeto pasivo, está la ley impositiva, está el hecho generador, el sujeto pasivo cumple con el hecho generador y de inmediato surge el vínculo. Pero en este caso, el que está como obligado al pago, el destinatario legal del impuesto, por la naturaleza del impuesto, este tiene la facultad, no tiene ninguna prohibición, que cuando vende esos productos que han sido gravados con una ley impositiva y que fueron la causa por la cual él pagó a la SAT como sujeto activo, pues cuando él vende esos productos, en el precio, les decía yo, va incorporado los costos, la ganancia y el impuesto que pagó. Y así viene todo el proceso de comercialización con todos los que participan para llegar finalmente al consumidor que está pagando proporcionalmente lo que al inicio pagó
que la ley señaló como obligado al pago. Y digo proporcionalmente porque entre más consuma el producto que fue grabado, más está pagando de impuesto. Esa, decía yo, eran las relaciones jurídico-tributarias directas o indirectas. Hoy vamos a hablar de la relación jurídico-tributaria en general. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando están estos dos sujetos, está la ley, está el hecho generador, el sujeto pasivo cumple con el hecho generador, ya se dio el vínculo entre los dos sujetos. Y como consecuencia de ese vínculo que surgió por el cumplimiento del hecho generador, surge la denominada obligación tributaria. Y entonces en la doctrina y en la ley, que así estamos nosotros, se confunde mucho la relación jurídico-tributaria con la obligación tributaria. Pero la explicación es que de la relación jurídico-tributaria nace la obligación tributaria. ¿Y cuál es la obligación tributaria? Bueno, pues ustedes saben que derivado de las obligaciones pueden clasificarse en dar, hacer, no hacer. Pues esa obligación tributaria que surge es una obligación de dar en pago el impuesto. Y eso es precisamente de lo que se trata la relación jurídico-tributaria. Que una vez que se cumple con el hecho generador, surge la obligación del pago del impuesto. Debemos de tener claro que una cosa es relación jurídico-tributaria y otra es relación jurídico-fiscal. La relación jurídico-tributaria da como consecuencia una obligación tributaria, o sea, pago un impuesto, una tasa, una contribución especial. Nosotros ya quedamos que vamos a hablar solo de impuestos, pero la obligación puede ser de cualquiera de esos tres tributos. Y la fiscal es cuando el sujeto al que le surge la obligación va a ser cualquier persona. No estamos hablando de sujetos pasivos, puede ser cualquier persona que está cumpliendo con una ley que lo está obligando al pago de una cantidad de dinero, pero no aquellos sujetos activos que mencionamos nosotros. SAT, municipalidades, INWAT, el Ministerio de Minas, ¿no? A cualquier entidad del Estado. Y decíamos que eran pagos también de carácter obligatorio, pero que no estaban dentro del campo de los tributos. Y poníamos varios ejemplos, entre ellos los arbitrios. Y yo les di las diferencias de los arbitrios con respecto a los impuestos, y se recordarán ustedes que la principal, podría decir yo, es que los recursos del impuesto van al Fondo Común del Estado, mientras que los de los arbitrios van solo al Fondo Común de la municipalidad, de las municipalidades. Otras instituciones pueden gravar por otras circunstancias a esos particulares y obligarles al pago de una cantidad de dinero, pero no por eso van a ser impuestos, y puse ejemplos en aquella oportunidad. Entonces, tenemos que tener clara la diferencia entre una relación jurídico-tributaria y una relación jurídico-fiscal. ¿Cómo define Héctor Villegas a la relación jurídico-tributaria? Pues dice que es un vínculo jurídico, es el vínculo jurídico obligacional, o sea, el vínculo que se da entre estos dos sujetos, que se entabla entre el fisco como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. O sea, derivado de ese vínculo jurídico obligacional, porque es obligatorio una vez que se cumple con el hecho generador o se ubica dentro del hecho generador, y ese vínculo se da entre el fisco
como sujeto activo que tiene la facultad de exigir una cantidad, una prestación pecuniaria como resultado del tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a dar esa prestación. En mis palabras, la relación jurídico-tributaria no es más que la relación que se da entre el sujeto activo y pasivo, derivado del cumplimiento de hechos generadores, surgiendo en consecuencia la obligación tributaria del pago de un impuesto, responsabilidad y que es responsabilidad su cumplimiento por parte del sujeto pasivo. Pero si yo les mencionara cómo lo define el proyecto de código tributario. ¿Recuerdan que les hablé del proyecto de código tributario que financió la OEA y el BID con la participación de 3 grandes tratadistas de derecho tributario, Giuliani von Rusch, se me va el nombre completo, Sousa, y el otro tratadista en la primera hora los tenía en la punta de la lengua y ahorita se me fueron los nombres, pero ustedes en sus notas lo tienen. Y fueron estos 3 grandes tratadistas, un argentino, un brasileño y un uruguayo, Valdés Costa. Pues ellos en ese proyecto incluyeron una definición, y es una definición tan sencilla que dice: es la que surge entre el Estado y otros entes públicos. ¿Por qué? Porque hay otros sujetos activos, se recuerdan que ya los acabo de mencionar, y otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el hecho generador previsto en la norma. Cuando dicen en cuanto ocurra, es en cuanto el sujeto pasivo cumpla con el hecho generador previsto en la norma. Pero si nosotros leemos en el artículo 14 la definición de la obligación tributaria o relación jurídico-tributaria, se van a dar cuenta que dice lo mismo, solo que en una forma mucho más amplia. Dice: constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Hasta ahí estaría bien la definición, casi copiada de ese proyecto de código tributario. Pero agrega: tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Como que el legislador, que yo sé, tomaron el proyecto de código tributario, pero no les pareció suficiente esa definición y entonces le agregaron de otras definiciones de carácter doctrinario. Pero en fin, eso es lo que tenemos de la relación jurídico-tributaria. Como introducción, la terminología y en qué consiste y cuáles son sus definiciones. Veamos ahora la naturaleza de la relación jurídico-tributaria. Hay 2 grandes corrientes que se refieren a la naturaleza de la relación jurídico-tributaria. Una que tiene como principal exponente a Giannini, italiano, que dice que es de carácter complejo. Y otra por Dino Harach, que dice que es de carácter simple.
Si ustedes se dan cuenta, es totalmente opuesta a las dos posiciones. Los que dicen que es de carácter complejo se refieren a que de la relación jurídico-tributaria surge la obligación tributaria, que es la obligación principal, pero que para el cumplimiento de esa obligación principal hay una serie de obligaciones que el sujeto pasivo tiene que cumplir y que, dependiendo del impuesto de que se trate, dependiendo de la clase de impuesto, así va a ser más compleja o menos compleja. Ahí tienen ustedes la posición en términos generales. Si ejemplificamos con el impuesto sobre la renta, ustedes van a determinar si es complejo. El día que ustedes, no el día, ya está a la vuelta de la esquina, cuando ustedes se gradúen, ya hayan cumplido con todos los requisitos formales hasta quedar debidamente colegiados, pues ustedes lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el registro tributario unificado, porque como profesionales están afectos al impuesto del IVA y al impuesto sobre la renta. Eso es lo que se presume. Si ustedes no van a ejercer, de todas maneras se tienen que inscribir y tienen que decir que no van a ejercer porque ustedes están trabajando en relación de dependencia, por ejemplo. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Porque si ustedes no lo hacen, hay una disposición que obliga a los colegios profesionales a enviar información a la SAT de todas las personas, de todos los profesionales que se están colegiando. Y entonces esta información, por ejemplo, el Colegio de Abogados pasa a un programa. Y conforme ustedes se van colegiando, van desapareciendo de este programa. Pero si no lo hacen, la administración tributaria ya tiene la información de que se colegiaron. Y entonces ella presume que ustedes están ejerciendo la profesión. Y en el impuesto sobre la renta, como lo van a leer para el otro examen, hay las denominadas rentas presuntas. Y no les extrañe que el día de mañana, como no hicieron lo anterior, los citen de la administración tributaria o les notifiquen que tienen que pagar tanto de rentas presuntas. Así de serio. Entonces, vamos a seguir el camino de que lo hicieron como debe de ser. Y háganme caso cuando suceda eso para no tener problemas. Se inscribieron en el RTU, piden autorización de los libros que tenemos que llevar cuando estamos en el régimen simplificado del impuesto de la renta y del IVA, el libro de compras y de ventas. Y piden autorización para poder utilizar las facturas electrónicas. Ya no estamos en la era de pedir autorización para que la imprenta nos fraccionara tantas facturas. No, ahora es ya factura electrónica, que significa que desde el momento en que ustedes la están haciendo, como para extendérselo a un cliente por los servicios que le prestaron, en los registros de la SAT ya quedó ingresada esa factura. En los servidores que tienen una potencia grandísima en la SAT, ya quedó registrada la factura. Posteriormente se termina el mes y entonces la ley dice que en el impuesto de la renta, en el régimen simplificado, uno debe de pagar el impuesto de la renta en los 10 días siguientes de concluido el mes.
ustedes tienen que tomar las facturas, quitarle el IVA. No lo voy a explicar ahorita porque no es el caso, cómo se hace, pero sí que tienen que quitarle el IVA y entonces ya calculan el porcentaje que señala la ley. 5% hasta 30,000 y el 7% del excedente de 30,000. Para hacer ese cálculo, ustedes tienen que ingresar en Declaraguate. Y entonces al ingresar en Declaraguate tienen que llenar un formulario. El mismo formulario les va a dar el dato de cuánto tienen que pagar, ya ni siquiera uno lo hace. Lo consolidan y entonces ya tienen que imprimir un formulario que es el recibo para ir al banco a pagar. Se pueden ahorrar ir al banco si ustedes ya se inscribieron en esa herramienta de Bancasat. Posteriormente hay que operar los libros de compras y ventas, porque ya se mandaron las facturas de los servicios que prestamos, de las compras que hicimos para el caso del IVA, pero eso lo vamos a explicar después. El contador opera los libros y ustedes tienen la obligación de archivarlos y conservarlos durante los próximos mínimo 4 años, que es el periodo de prescripción. Muchos de ustedes no lo van a hacer, entonces cuando termina el mes ustedes les mandan la documentación a su contador y es el que va a hacer eso. Pero no importa quién lo esté haciendo, se tiene que hacer. Y entonces resulta que la obligación de pagar no es solo sumar las facturas, ir al banco a decir vengo a pagar el impuesto sobre la renta y que les den un comprobante de pago. No. Hay que llevar todo ese procedimiento que les señalé ahorita muy ligeramente y que conlleva tiempo, conlleva trabajo. ¿Eso es una cosa simple? No. Eso es un asunto complejo. Porque para llegar al cumplimiento de la obligación principal hay que hacer todos esos actos. Y después de pagar todavía hay responsabilidades, hay obligaciones. Si vamos al IUCI, pues estamos ante un impuesto súper sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es llevar el control desde el momento en que compran un inmueble de sus recibos, archivarlos debidamente, pagar el impuesto. Como ya tienen el laboratorio, me imagino que los más curiosos ya empezaron a hacerlo. Pues termina el trimestre y tienen un mes para pagarlo. Termina el otro trimestre y tienen un mes para pagar. O como dice la ley, lo pueden pagar completo el año. Eso sí, tienen que archivarlo y conservarlo, los recibos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el sujeto activo puede tener un descontrol y les va a mandar a cobrar un trimestre. Y ustedes tienen su documentación para poder demostrar que sí pagaron en forma debida. En los 80, me recuerdo yo que el DICABI, que era el que controlaba todavía todo, tuvo un problema con sus servidores y perdieron mucha información. Al rato estaban citando a sujetos pasivos, propietarios de inmuebles, para que les proporcionaran la información o requiriéndoles información para ver si habían pagado. Por eso en la explicación dice, lo complejo depende también de la clase de impuesto de que se trate. Si hablamos del IVA y del ICR es complejo. Y si hablamos de los indirectos, igual. Los más sencillos para cumplir la obligación principal es el de vehículos y el de IUCI. Con el de vehículos, que ahora nos la están poniendo difícil con los convenios que están haciendo,
las SAT con las municipalidades. Bueno, ahora, ¿por qué la otra corriente dice entonces que es simple? Pues ellos dicen que es simple porque realizan un divorcio completo entre la obligación principal y el cumplimiento de las demás obligaciones. O sea, separan. Y dicen, la naturaleza de la relación jurídico-tributaria es simple porque únicamente es el cumplimiento de la obligación principal, que es el pago del impuesto. Pero olvida que para cumplir esa obligación principal se deben de realizar todos aquellos actos que les señalé, y pasé por alto que todavía pueden ser sujetos de fiscalización por parte de la administración tributaria o de las municipalidades cuando quieren reevaluar los inmuebles. Entonces, no toman en cuenta que hay que llevar libros, que hay que llenar declaraciones, que hay que proporcionar informes a la administración tributaria cuando lo requieren. Pero se da esto por el hecho que ellos divorcian totalmente la obligación principal con las demás obligaciones. Yo, en lo personal, creo que la naturaleza de la relación jurídico-tributaria es compleja y no simple, porque para cumplir con el pago del impuesto hay que realizar una serie de actos. Por simples que sean, mantener ese archivo 4 años, que no se les pierda, como el caso del YUSI. Veamos ahora la clasificación de la relación jurídico-tributaria, de las relaciones que surgen de esta relación jurídico-tributaria. Dice la doctrina que pueden ser relaciones de naturaleza sustantiva y relaciones de naturaleza formal. Las relaciones de naturaleza sustantiva señala que no son más que la obligación de dar. Cuando estamos hablando de naturaleza sustantiva, estamos hablando de donde está la creación del impuesto, y ahí la obligación principal es el pago del impuesto, desde luego cumpliendo con otra serie de actos, pero la obligación principal es dar. ¿Y cuáles son esas obligaciones de dar? Dar en pago el impuesto, dar en pago intereses, dar en pago multas, dar en pago las costas procesales que surgen de un contencioso tributario o de un económico coactivo, o dar en garantía un bien inmueble, dependiendo de la negociación que se esté haciendo con la administración tributaria por un adeudo. O sea, la naturaleza sustantiva, todas sus relaciones van a ser de dar, mientras que las formales son todos aquellos actos que surgen de hacer y no hacer. ¿Cuáles son esas relaciones de hacer? Pues lo que vimos cuando estábamos explicando lo complejo. Hacer declaraciones, hacer declaraciones, hacer libros, hacer archivos. Todo esto es una obligación formal. También se les llama obligaciones accesorias de hacer, y que no puede dejar de realizar el sujeto pasivo, porque entonces no podría cumplir con la obligación principal de dar. Pero también están las relaciones de no hacer. Estas relaciones son aquellas en las cuales
Una vez que se tiene o se da la relación jurídico-tributaria, una vez que se da ese vínculo, la ley le prohíbe a uno realizar determinados actos. Y derivado de su realización, se puede incurrir en infracciones o delitos. Por ejemplo, es un delito que ustedes quieran nacionalizar mercancías, o sea, realizar importaciones donde deben de pagar el impuesto de importación, o sea, el arancel correspondiente, y que en lugar de eso ingresen por puntos ciegos no autorizados, en lugar de pasar por aduanas. Estamos hablando del delito de contrabando. Ustedes en una declaración del impuesto del IVA deciden que quieren pagar menos impuesto, y entonces para ello recopilan facturas falsas. ¿Qué hace el auditor cuando los fiscaliza? Cuando una factura le da duda, pues accesa al sistema, ellos tienen la facultad para hacerlo. Y desde ahí puede chequear, desde su laptop puede chequear si ese NIT es correcto, si esa empresa existe. Si no existe y establece que es falsa, pues eso va a dar lugar al nacimiento de una denuncia por el delito de falsedad material, por el delito de defraudación tributaria. Pero ¿cuándo es una falta? Cuando ustedes vienen y suman sus facturas y no incluyen una de las facturas porque no tienen dudas de si las van a pagar o no. Entonces no hacen la determinación en forma correcta. El día de mañana, derivado de una fiscalización, les van a decir, bueno, usted no declaró esta factura, tampoco la anuló. Y les hacen un ajuste, y derivado de ese ajuste van a pagar una multa, una falta. O sencillamente lo incluyeron en el mes siguiente, pero ya no corresponde al mes. Debieron de haber pagado el impuesto con un mes de anticipación, ya incluyendo esa factura. Ahí tienen ustedes obligaciones de no hacer, o lo muy común en nuestro gremio. Levantan las estampillas fiscales, porque cometieron un error en el documento y entonces van a repetir el documento, pero ya está adherido a los timbres, buscan el mecanismo para adherirlo, para quitarlo, despegarlo y poder adherirlo en el nuevo documento. Y aunque ustedes no lo crean, lean en su código penal, eso es un delito. Todas las obligaciones de no hacer, que se refieren a los delitos, están dentro del Código Penal, si mal no recuerdo, en el artículo 248A, B, C y D. Pero si hablamos de infracciones, faltas, vean en su ley del timbre, al final, todas las infracciones que ahí están señaladas, todas son sancionadas con multas. ¿Por qué? Porque dejaron de cumplir e hicieron lo que ahí se señala, que no debían de hacer. Por último, vamos a encontrar una relación que no existe en ningún otro derecho, y es las relaciones de tolerar o soportar. Hasta el nombre es llamativo, ¿verdad? Y le digo que no existen otros derechos porque no se da en otros derechos lo que aquí vamos a señalar ahorita. Cuando nosotros ya estamos en el ejercicio profesional, me gusta poner el ejemplo de nosotros para que sepan lo que puede suceder. Digo,
nosotros los profesionales del derecho. Vienen y tienen ya 2, 3 años de estar ejerciendo y de repente se aparece en su puerta un hombre o mujer y les dice: vengo de parte de la SAT, aquí está mi nombramiento, aquí está mi carnet, debidamente identificado y también a lo que iba, y tal y como dice mi nombramiento, vengo a fiscalizarle los 2 ejercicios fiscales anteriores que tiene usted a partir de su graduación. Y para el efecto le pido que me ponga sus facturas de todo este tiempo que le estamos señalando, sus declaraciones y los libros. ¿A quién le va a gustar eso? Nadie. ¿A qué empresa, una empresa grande, le va a gustar que lleguen y aparezcan 3 auditores de la SAT, presenten sus nombramientos, requieran la documentación de determinados ejercicios fiscales y aparte de eso todavía le pidan al gerente financiero, que generalmente es el que los atiende, y le digan: y por favor necesitamos un área con escritorios para poder trabajar? ¿Cuánto tiempo? Más o menos 3 meses nos va a llevar esta auditoría. Pero tienen que soportar, los tienen que tolerar. ¿Y qué sucede si no se cumple con esa relación de tolerar o soportar? Supongamos que uno de ustedes les llega a esta auditoría y no han hecho absolutamente nada. Y entonces para evadir la fiscalización le dicen al auditor: disculpe, ahorita no lo puedo atender, tengo una audiencia, tengo el tiempo justo, exacto para llegar a la audiencia. Y salen apresuradamente. El auditor no va a decir nada, pero como lo van a leer ahí en el Código Tributario, inmediatamente se tipificó la figura que nos establece la negación a presentar los libros. Y esa negación va a conllevar un proceso y una multa mayor. Y en esa prisa se pasan llevando al auditor, lo va a tomar como que lo golpeó. Esa figura se llama resistencia a la acción fiscalizadora, y cuando hay violencia ya se convirtió en delito. Es más fácil en esos casos, que generalmente en la oficina no tienen muchos la documentación contable, sino que confían demasiado en el contador, cosa que les recomiendo que nunca lo hagan. Ustedes son los responsables de guardar su documentación, porque el día de mañana que el contador les diga que no la tiene, que la extravió, el contador no va a tener ninguna vela en ese entierro, sino van a ser ustedes los responsables ante la SAT. Entonces, muchos no toman en cuenta lo que acabo de decir y confían en su contador. Y entonces lo que hay que decirle al auditor es: disculpe, no se lo puedo poner ahorita a la vista porque aquí solo tengo todas mis cuestiones legales, el contador es el que tiene todas las cuestiones contables. ¿Quién es su contador? Fulano de tal. Ok. Le deja de una vez un citatorio para que en un plazo improrrogable de 3 días presente la documentación en la administración tributaria y le deja señalado dónde. Y si ustedes no cumplen dentro de esos 3 días, se da la figura de la resistencia a la acción fiscalizadora y empieza el procedimiento, que también está ahí en el Código Tributario. Entonces,
concluimos que así como se dan las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, también se dan las obligaciones de tolerar. O sea, esa relación que nace de tolerar o soportar. Veamos ahora lo referente a las características de la relación jurídico-tributaria. La primera característica se refiere al destinatario legal tributario. El destinatario legal tributario no es más que el sujeto que la ley señala como obligado al pago. No importa que sea impuesto directo o indirecto. La ley del impuesto de circulación de vehículos dice los propietarios de vehículos, el UCI, los propietarios de bienes inmuebles, los poseedores o los usufructuarios de bienes del Estado. Ahí tienen tres destinatarios legales, que son los obligados al pago. En el impuesto sobre la renta van a encontrar varios destinatarios legales tributarios. Y de igual forma en el IVA, porque hay varios hechos generadores. Pues entonces, no importa si sea impuesto directo o indirecto. Aquí, cuando dice destinatario legal tributario, es el que la ley señala. El productor de bebidas alcohólicas, el comercializador de cigarrillos, los productores del cemento, bebidas carbonatadas. La ley los obliga a ellos. ¿Cómo van a recuperar el impuesto? Ese no es problema del fisco. Eso ya es un asunto del contribuyente, del sujeto pasivo. A la administración tributaria ya le cumplieron. El que señaló la ley ya le cumplió. No le cumple, aunque en la venta del producto él recuperó lo que tenía que haber pagado, lo que va a proceder ahí es que la administración tributaria le inicie un procedimiento económico coactivo por el no pago de un determinado impuesto. A eso se refiere el destinatario legal del tributo. La otra característica dice el destinatario legal del tributo tiene que ser un particular. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría que el destinatario legal del tributo sea una entidad del Estado? Si esa entidad del Estado, para cumplir con sus objetivos o sus fines, recibe dinero del ente central a través de la creación del presupuesto, estaríamos en un círculo vicioso. Y ustedes saben que el impuesto se creó para generar recursos al Estado. Pero si va a gravar las entidades estatales, le están devolviendo el dinero que él les asignó en el presupuesto. Un círculo vicioso. No, lo que se pretende es obtener dinero de los particulares, obtener esos recursos tributarios de los particulares, no importa que sean personas individuales o jurídicas. Ya hablamos de la generalidad, ¿se recuerdan? Ni sexo, ni clase, ni linaje, nada de eso. Que tengan capacidad contributiva, es lo importante, que sean particulares. Luego dice otra característica, que la relación jurídico-tributaria se trae entre personas. Aquí lo que nos está diciendo la doctrina es que una ley impositiva puede gravar actos, puede gravar inmuebles, por ejemplo, o bienes muebles, pero el destinatario legal del tributo siempre va a ser una persona y no las cosas o los actos.
no se puede decir que los vehículos marca tal modelo con tales características van a pagar tanto de impuesto. Los vehículos no van a las cajas del banco, son los propietarios de los vehículos. Si hablamos de los inmuebles, no se puede decir que todos los bienes inmuebles valorados en más de 2,000 quetzales están sujetos al pago del impuesto. Los inmuebles no son los pagadores del impuesto, son los propietarios. Y ya les cité que ahí hay 3 destinatarios, ¿verdad? Los propietarios de inmuebles, los poseedores de inmuebles o los usufructuarios de bienes del Estado. En el impuesto sobre la renta, que tiene varios hechos generales, pero hablemos de uno de los principales, la ganancia. Todas las ganancias que se obtienen dentro del territorio guatemalteco están sujetos al pago del impuesto en cualquiera de los regímenes que se señalan en esta ley. No son las ganancias. Todos los trabajadores en relación de dependencia, dice la ley. Todas las empresas, individuales o jurídicas. Sin embargo, en el pasado, el YUSI, que antes, hace muchos años, se denominaba impuesto territorial, ahí sí decía, el primer artículo, todos los inmuebles están sujetos al pago de este impuesto. ¿Así? En la actualidad se da mucho este problema, pero en el derecho aduanero. Los agentes aduaneros, muchos de ellos, los importadores, dicen, las mercancías que tales pagan tanto de arancel. El arancel es el impuesto de importación. Las mercancías no lo pagan, lo que le paga es el importador. Entonces no se puede decir las mercancías amparadas con la factura número tal provenientes de España, o Estados Unidos, o Salvador, están sujetos a un arancel del 10%. Los propietarios que importan mercancías, ¿sí?, de tal lugar están sujetos al pago de tal arancel. Así es como debiera de expresarse siempre la ley. Sin embargo, como ya hablamos en una oportunidad, la terminología que se utiliza en cuestiones tributarias no siempre es la adecuada. Al contrario, muchas veces está equivocada, no cumple con las cuestiones técnicas y se utilizan formas empíricas por el total desconocimiento de lo que es la doctrina tributaria. Y luego tenemos como característica que es de carácter central y principal. ¿Cuándo se considera de carácter central o principal? Bueno, pues se dice que esta es una característica porque derivado de la relación jurídico-tributaria surge la obligación tributaria. Y la obligación principal es dar en pago el impuesto. Y es central porque alrededor de ella giran todas esas obligaciones formales o todas esas obligaciones accesorias que ya hemos mencionado con anterioridad. Por eso se considera la relación jurídico-tributaria de carácter central y principal, porque lo que surge de esa relación es una obligación tributaria que consiste básicamente en el pago del impuesto. ¿Por qué el pago del impuesto? Porque se debe de pagar
dentro del elemento temporal que señala cada ley. Y desde luego, si no se paga dentro de ese elemento temporal, pues también se tendrá que dar en pago intereses y multas. Pero para cumplir con esa obligación principal, hay que cumplir con una serie de actos, de actividades por parte del sujeto pasivo. Como ya lo explicamos cuando hablamos de la naturaleza compleja de la relación jurídico-tributaria. Bueno, compañeros, nos vamos a quedar ahí. El próximo lunes vamos a tratar de terminar este tema. Por favor, yo cumplí con mandarles ayer el laboratorio del YUSI. Lo que les pido es que lo tengan contestado para el lunes. Voy a tratar, sobre todas las cosas, de resolverlo y de dar algunas explicaciones sobre esa ley. Y también, si me es posible en esta semana, creo que sí, les mando a los otros laboratorios del IVA y del impuesto sobre la renta, pero eso no va a dar tiempo a resolverlos el lunes, los vamos a resolver el miércoles, porque ya la siguiente semana, el lunes, es feriado, 15 de agosto, y los exámenes casi seguro que empiezan el martes o miércoles. No sé si me toca el primero o de segundo, pero ya no va a haber más tiempo que el de la otra semana. Así que, por favor, contesten esos laboratorios, lean esas leyes, porque de lo contrario se les va a complicar mucho contestar los casos que les voy a presentar. Ya son 5 casos, pero la terminología que se utiliza es muy parecida, muy semejante, y entonces son 3 leyes que pueden dar lugar a que anden buscando donde no corresponde. ¿Por qué? Porque no leyeron, no conocieron su ley, y hasta ese día del examen la están hojeando. Bueno, ya hice las recomendaciones debidas. Tienen un buen fin de semana por delante, y yo voy a colaborar con ustedes enviándoles de una vez los otros laboratorios. Que tengan buena noche y nos vemos el próximo lunes. Un saludarlos.